Bien, estamos listos ya, hermanos, para arrancar un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica, para la gente que nos ve más allá de las fronteras. Recordarles nada más que Cartago está como a unos 23, 24, dependiendo del sitio, 24 más o menos en promedio de San José. Acá hay un pequeño remanente que ya llevamos 7 años por acá en Cartago, así es que hoy nos acompaña la iglesia local y las personas que a esta hora pues nos ven a través de nuestro canal en YouTube, disponiendo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para recibir el mensaje que tenemos hoy para ustedes. Así es que en aras de que nos rinda el tiempo, voy a pedirles, hermanos, que vayamos al libro de Eclesiastés. Busquen sus Biblias, el libro de Eclesiastés capítulo 3, Eclesiastés 3, y vamos a leer un versículo, Eclesiastés 3, y vamos a ir al versículo número 11. Usted también ahí en el video, si tiene una Biblia cerca, téngala ahí, o como lo siempre le recomendamos, anote los versículos, búsquelos, escudriñe, inquiétese en las cosas de Dios, si es que le interesan, obviamente, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Estamos todos? Eclesiastés 3:11 dice la palabra del Señor: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por mis hermanos, por las familias que ellos representan, por la iglesia, Señor. Por tu palabra preciosa que nos has dejado precisamente para eso, Señor, para que meditemos en ella, para que ella nos anime, para que ella nos forme, nos prepare, Señor. Disponemos todo nuestro ser, Señora, en este momento para recibir ese consejo, Señor. Y te damos gracias, Padre eterno, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Por habernos amado primero, Señor. Gracias te damos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, ya estamos todos acomodaditos. Yo espero que usted ahí en el video también. Acabamos de leer un versículo que habla hay una palabra ahí en la cual nos vamos a centrar hoy, que habla del tiempo, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que desde que nacemos, inclusive desde antes de nacer, desde que somos concebidos, ya comienza el factor tiempo a jugar en nuestra vida, ¿no? ¿Qué cuántas semanas tienes? 20 semanas, 30 semanas. Me falta una semana. Que uno nace, que qué día nació, que cuántos años cumple. Entonces, el factor tiempo siempre es algo que está muy relacionado a nuestra vida, ¿no? Grandes eventos nuestros tienen una fecha asociada, ¿no? Cuando me gradué, cuando me casé, en lo natural, ¿no? Ahora, en lo espiritual también, a veces uno recuerda la fecha en que nació de nuevo, que sería bueno saberla y tenerla presente. Uno no se va a condenar si no la recuerda, pero tampoco se va a salvar si se la sabe, ¿no? Pero sí es bueno tenerlo presente porque son eventos que han marcado la vida de uno. ¿Amén, hermanos, o no? Entonces, por ejemplo, el tiempo es necesario siempre, por eso usted ve ahí que nosotros en este lado tenemos ¿qué? Un reloj, ¿cierto? Por más que el tiempo sea de Dios, que vamos a estar hablando de eso, pero tenemos un contrato firmado aquí, hay normas, hay reglamentos, entonces tenemos que estar midiendo el tiempo, ¿no? A qué horas empezamos, a qué horas terminamos, pero siempre el tiempo está ahí metido en todo, ¿no? Ahorita estamos atravesando una época de pandemia y uno podría decir, estamos viviendo un tiempo difícil, ¿cierto que sí? Estamos viviendo un tiempo difícil, pero sabemos cuándo la pandemia empezó, cuándo se decretó el primer caso, cuándo empezó la vacunación, entonces todo, absolutamente todo tiene el tiempo ligado. Y el tiempo, el concepto del tiempo pues es muy amplio, ¿no? Usted puede encontrar que todo lo que tiene que ver con el tiempo lo ve uno en la gramática. Acuérdese de lo que cuando estudiamos en la escuela, en el colegio, que le enseñaban la conjugación de los verbos en los diferentes tiempos, ¿cierto que sí? En la música, los compás tienen sus tiempos. Entonces, está muy ligado en todo, ¿no? En los deportes, ¿se acuerdan? Es que me perdí el primer tiempo del partido, ¿no? O en el básquetbol tiene 4 tiempos. Entonces, es un concepto muy amplio, uno encuentra
toda una serie de definiciones de lo que tiene que ver el tiempo. En la palabra el tiempo es bien importante. Yo busqué ahí en una aplicación que tengo ahí de la Biblia, tiempo, y me pareció que habían 603 versículos que mencionan la palabra tiempo. De hecho, ahorita leímos un versículo del capítulo 3 de Eclesiastés que hace mucha referencia al tiempo. Solamente ahí en el capítulo 3 de Eclesiastés la palabra tiempo se menciona 30 veces. Y todos conocemos ese pasaje de Eclesiastés 3:1, que todo tiene su tiempo. Acuerda que es un pasaje que le sirve, lo saca a uno de muchos apuros, ¿no? Y aprendan en ese volado. Si usted está en un evento y le dice, hermano, ¿usted puede decir unas palabras en este matrimonio? Claro, todo tiene su tiempo. Y si es un velorio, todo tiene su tiempo. Una graduación, todo tiene su tiempo. Un matrimonio, todo tiene su tiempo. Se presta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el tiempo está ligado a todo, ¿no? Entonces, ¿qué importante es ese? Y como dice Eclesiastés 3:1, que como todo tiene su tiempo, entonces hay que aprovecharlo. Lo importante es que uno los aprenda ¿a qué? A identificar, a conocerlos, ¿no? Porque si uno no los identifica, pues no los va a poder disfrutar. Y les decía la vez pasada que hay muchas cosas para las cuales a uno se le fue el tiempo. Por ejemplo, todos los que nos quedamos aquí, se nos fue ya el tiempo de ir a la escuelita dominical. Como alumnos, pues, porque cualquiera podría ir como profesor. Se nos fue ese tiempo, ya no es nuestro tiempo. ¿Cierto o no? Pero a algunos todavía no nos ha llegado el tiempo de pensionarnos, como les decía. Entonces, hay que manejar los tiempos y hacer dentro del tiempo lo que a uno le corresponde. Porque va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Tanto en lo natural como en lo espiritual. ¿Cierto que sí? Entonces, por eso dice el Señor, buscar al Señor mientras pueda ser hallado, porque va a haber un tiempo en que no lo vas a poder hallar, ¿no? ¿Cuándo? Cuando nos muramos. Si es que morimos sin Él, ya no lo vamos a poder encontrar, vamos a ir a un lugar donde Él no está, ¿no? Entonces hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que aprovechar eso, ¿no? Entonces, ¿pero qué es el tiempo, hermanos? Es importante saber qué es, ¿no? Todos sabemos que cuando uno habla de tiempo, todo el mundo mira, se acuerda de un reloj, cosas, ¿pero qué es tiempo? El tiempo tiene una definición, yo la encontré ahí, dice que el tiempo es la duración de las cosas sujetas a cambio que determinan las épocas, los periodos, las horas, los días, la semana, los siglos, etcétera. Es básicamente el espacio que hay entre la ocurrencia de un evento y otro. Eso es tiempo, prácticamente una definición muy general, ¿no? Muy general, y viene de la palabra latín que significa tempus, ¿no? Entonces, como lo dije yo ahorita en Eclesiastés 3:1, de que todo tiene un tiempo, entonces en lo que sí podemos coincidir todos, aunque cada uno tenga un concepto de tiempo, es que el tiempo de Dios es perfecto, ¿cierto que sí? Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Y inclusive escuchamos, es que en el tiempo de Dios, y a veces lo manejamos de una manera muy religiosa, ¿no? Porque cuando ocurre algo en la vida de una persona y uno le pregunta, ¿y usted por qué cree que ocurrió eso? Y dice, es que Dios sabe cómo hace las cosas. ¿Han escuchado eso? Es que todo ocurrió en el tiempo de Dios. Y a veces la gente ni siquiera sabe cuál es el tiempo de Dios. ¿Me entiende? A veces hay cosas que nosotros queremos hacer y no las hacemos porque estamos esperando el tiempo de Dios. A veces alguna vez, había una hermana en una iglesia allá de esas mega iglesias, decía, oye, ¿usted cuándo va a salir de esa iglesia? Usted sabe que esa iglesia no es sana. Yo estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Entiende? Entonces a veces recargamos en Dios responsabilidades que no le corresponden a Él, que nos tocan a nosotros, pero hay que saber identificar los tiempos, hay que saber identificar los tiempos. En eso estamos de acuerdo, ¿no, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, la gente menciona eso, todo lo voy a hacer, pero en el tiempo de Dios. Ahora, lo que hay que tener presente ahí es que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo nuestro, eso lo tenemos que tener completamente claro, ¿no? Y a veces por eso nos confundimos. A veces cosas que nos corresponden en el tiempo nuestro, ¿se las achacamos a quién? A Dios. Y por eso hablamos de una manera muy liviana. En el tiempo de Dios, ¿cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a servir? Yo estoy esperando el tiempo de Dios. ¿Amén? Entonces hay que tener eso completamente claro, que el tiempo de Dios no es el mismo de nosotros. Entonces mire, en el griego, que fue, digamos, el idioma en donde se escribió la mayoría del Nuevo Testamento, hay dos términos que se refieren a la palabra tiempo, para que lo tengamos presente. Y ahí son dos palabras que vamos a estar nombrando, ¿no? Uno de ellos es la palabra crono, que significa tiempo, ¿no? Que es la que más asociamos, ¿no? Porque de ahí viene la palabra cronómetro, que es un aparato que sirve para medir el tiempo. De hecho, hay gente que se dedica a la cronología, que es el estudio sistemático de las cosas que involucran ¿qué? Tiempo. Entonces, esa es la palabra cronos, dice, es el tiempo terrenal, el que se puede medir con un reloj, es el lapso de tiempo en el cual transcurre nuestra vida.
Amén. Y si yo me voy, por ejemplo, a Génesis, anoten nada más la cita, Génesis 1:14. Génesis 1:14 dice: dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoreara de día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Entonces el Señor estableció, digamos, dentro de su creación, todo esto ¿para qué? Para que nosotros podamos separar los tiempos. ¿Pero los tiempos qué? Crono, acuérdese, ¿no? Crono es el primero, que son los tiempos terrenales, los que se pueden medir. ¿Estamos claros en eso, no? Amén, hermanos. Ahora hay el otro término que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Kairos. ¿Han oído hablar de los kairos? Nosotros había un ministerio de cárceles y dentro de sus actividades tenía kairos, que era que entraba a las cárceles y hacía como un encuentro o un retiro dentro de la misma cárcel, entonces se llamaba kairos. Ahora, ¿el kairos qué es? El kairos es el tiempo de Dios. Es ese. El kairos es el tiempo apropiado, el tiempo favorable, el tiempo preciso en el cual Dios interviene en la vida de las personas de una manera sobrenatural por medio de su poder. Entonces, tenemos el cronos, que mide el tiempo terrenal, o sea, se basa en la cantidad de días, cantidad de minutos. Y tenemos el kairos, que es el tiempo de Dios, donde prima más la calidad, no tanto la cantidad, sino la calidad, ¿no? Entonces tenemos esas dos palabras: cronos para nuestro tiempo terrenal y kairos. Ahí es donde tenemos que radicar la diferencia de qué tiempo es el que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bajo ese contexto es importante que hagamos la diferenciación y vamos a ver algunos ejemplos para que nos familiaricemos en eso. Por ejemplo, mire, Romanos 5:6, dice la palabra en Romanos 5:6: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Cronos o kairos? Kairos, por acá dicen kairos, por acá ¿qué dicen? Kairos, ¿cierto? Kairos. Por eso es que acuérdense cuando a veces hacemos el ejercicio que le dice uno: ¿a qué edad murió Jesús? A los 33. ¿Murió joven o viejo? Ahora que dice, murió en el tiempo que tenía que morir. O sea, ¿murió en el tiempo qué? Kairos. Porque en el tiempo crono murió a los 33, eso lo sabemos, pero eso no nos dice nada, ¿no? Porque él murió ¿qué? En su debido momento. Entonces mire la diferencia de los dos, ¿no? Ahora, si uno le dicen murió a los 33, estamos de acuerdo, 33 es una edad muy joven para morir, ¿o no? Sí, ¿cierto? Pero si lo vemos desde el punto de vista Cairo, dice, murió cuando tenía que morir, murió en el tiempo de Dios. Amén, hermanos. Mire la diferencia, ¿no? Lucas 1:57 dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Cronos o Kairos? Cronos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el embarazo dura 9 meses. O sea, no hay que decir, es que por la obra sobrenatural de Dios ese embarazo duró 14 meses. No, eso no se da, ¿no? ¿Cierto? No, está establecido. El embarazo dura 9 meses. Entonces ahí no hay mucho que discernir, ¿no? Siguen la diferencia, ¿no? En Juan capítulo 11, donde está toda la historia esa de la resurrección de Lázaro, mire, por ejemplo, María, la hermana de Lázaro, le dijo al Señor, ¿se acuerdan? Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cierto que sí? Y después Marta le dijo, cuando quitaban la piedra, dice, Señor, ¿por qué la vamos a quitar si es que ya lleva 4 días? Hiede. Las dos situaciones, ¿qué eran? ¿Cronos o Kairos? Las dos son cronos. Porque María, ¿de qué está hablando? Señor, si usted hubiera llegado antes, hubiera llegado unos días antes, mi hermano no hubiera muerto. Es crono. Ahora, ¿por qué el Señor no llegó en el tiempo que la gente esperaba desde el punto de vista crono? ¿Por qué no llegó Él? Porque Él dijo, todavía no vamos. Va a llegar el momento en que vamos a ir. ¿Para qué? Para que el nombre de Dios sea glorificado. Vamos a ir en el tiempo de Dios, no vamos a ir en el tiempo de la familia de Lázaro. Que por eso es que la gente se decepciona mucho cuando uno ve respuesta de Dios en el tiempo de uno. Y por eso la gente se va de las iglesias. Dice, yo le entregué mi vida a Cristo, llevo 3 meses aquí, yo no veo cambios, me voy. ¿Por qué te vas? Porque estás esperando respuesta de Dios en tu cronos. Pero Dios no opera en tu cronos, Dios opera ¿qué? En su kairos. Amén. Entonces, ¿cuál fue la respuesta del Señor ahí?
que les dijo, quiten la piedra porque Él va a resucitar. Sí, Señor, sabemos que Él va a resucitar en el final de los tiempos. Les dijo, pero yo no te he dicho a ti que si crees en Dios, verás la vida eterna. ¿No te lo he dicho? O sea, ¿está hablando de qué? Kairos, el tiempo de Dios. ¿Sí ven que hay diferencia? Espero que me estén entendiendo, ¿no? Hay mucha diferencia entre uno y otro. ¿Y por qué es importante eso? Para que nosotros no esperemos dentro de nuestro cronos cosas que Dios opera en su kairos, en el tiempo de Él. Amén, hermanos. Entonces, mire, esto que acabo de hablar de lo del Señor, ahora me acuerdo de eso de las famosas jornadas de milagros, ¿no? Porque el milagro de Lázaro se iba a hacer, ¿o no? Eso estaba establecido, el Señor lo iba a hacer, y Él sabía, después llegó, pero en su tiempo. Entonces, por eso cuando ponen esas jornadas de milagros que dice, este jueves hay noche de milagros, pero eso sí, de 8 a 11. Eso es puro cronos, ¿amén o no? Y Dios no trabaja en el cronos, Dios trabaja en el kairos. Entonces por eso esas cosas no tienen respaldo. Amén, hermanos, ¿verdad? ¿Sí lo ven? ¿Lo ven clarito? Entonces, ahí nomás podríamos nosotros saber de eso, ¿no? De esas famosas cruzadas de milagro. Entonces, hay otro pasaje, voy a ir a él, que está en Efesios capítulo 5. Dice Efesios 5:16, que lo conocemos nosotros muchísimo, ese pasaje. Dice la palabra ahí en Efesios 5:16, dice que aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Lo hemos oído, ¿no? Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ahora, ¿ese será cronos o kairos? Ese tiempo que está hablando ahí, ¿qué será, no? Ahora, hay que analizarlo, hay que meterlo en el contexto de qué se está hablando. Si bien la mayoría de las veces lo utilizamos en la parte cronos de nosotros, que hay que aprovechar el tiempo, que no gaste tiempo en tantas redes sociales, lea la palabra, una cantidad de cosas, no gaste, no sea tiempo, digamos, malgastado, aproveche los días, todo eso en el crono lo hemos visto bien. Pero si uno lee el contexto sobre el cual se da ese pasaje o ese versículo, está hablando de otra cosa, ¿no? Porque miren, en el capítulo 5, inclusive ni el título mismo dice, andad como hijos de luz. Ya está hablando de un tiempo no de que uno anda como hijos de luz nada más en febrero, marzo y agosto, no. Es un tiempo, es un espacio, ¿no? Entonces dice el versículo 6, nadie os engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, y comienza a hablar, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, entonces anden como hijos de luz. Entonces está hablando de otro tiempo, no está hablando de hace 6 meses o hace 4, porque por ejemplo, esta parte que está aquí, esto que acabo de leer, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz, para Melissa es una cosa, para Marquito es otra cosa. Porque el tiempo en el que ella era tinieblas, no sé cuánto tiempo sea, ya lo sabe, no es igual al tiempo en el que Marquito era tinieblas, ni Marielos, por más patrimonio que sean. ¿Me entiende? Entonces no está hablando de algo que medible, no está hablando de un cronos, está hablando de ¿qué? De un espacio, del tiempo de Dios, donde Dios opera. Ahorita lo vamos a ver más adelante también. ¿Estamos claros, no, hermanos? Entonces después comienza y dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces no está hablando propiamente de un espacio de tiempo medible, está hablando de un estado, de la forma en la que nosotros estamos dentro de la presencia de Dios, si éramos o no éramos, si estamos o no estamos con Él, si Él es realmente el que maneja nuestra vida o no. Entonces nos recomienda más adelante, después de ese, dice, por tanto no seáis insensatos, sino que seamos ¿qué? Entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí es donde entra la voluntad del Señor. ¿Dónde? En el tiempo de Él, en el kairos. Ahí es donde está metida la voluntad de Él. ¿Estamos, hermanos? Proverbios 8:17 dice la palabra, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿De qué estará refiriéndose ahí en ese temprano? ¿Cronos o kairos? Porque yo le pregunto, por ejemplo, ¿a dónde está Milton? Milton, ¿qué es temprano para ti, Milton? ¿A qué hora te levantas tú? 1:30 de la mañana. ¿Me entiende? Entonces para él temprano puede ser la 1:30 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ahora yo le pregunto a Melissa, ¿para ti 1:30 de la mañana es temprano? O sea, hay gente que a esa hora pues se va acostando. ¿Me entiende? Entonces desde el punto de vista, en el cronos, que es fuera del tiempo de Dios, que es medible, que es terrenal, ese temprano es relativo. Lo que es temprano para Milton jamás va a ser temprano para otros. Bueno, no vas a ir preguntando porque después me dicen, las 9, pastor. Puede ser que alguien diga, para mí temprano es las 9, porque yo me acuesto tarde, yo trabajo y yo me levanto, ¿cierto que sí? Entonces es relativo. Fuera del reino de Dios, en el cronos, ese temprano es
relativo. Ahora, si lo llevamos al Kairos, ¿a qué se refiere el Señor cuando dice, me hallan los que temprano me buscan? Que entre más rápido lo busques, más rápido lo vas a encontrar. Porque el tiempo de Dios es ya, inmediato, Él está ahí. Amén, hermanos. Entonces, miren cómo en las cosas de Dios todo es absoluto, y todos estamos de acuerdo en eso, que es temprano. Pero si lo vamos al cronos, a lo terrenal, temprano es muy relativo. Cada uno cambia, cada uno maneja lo suyo. ¿Amén o no? ¿Estamos? Ok. Miren lo que dice en Lucas 12:54, Lucas 12:54 dice, decía también a la multitud, cuando veis una nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede, ¿no? Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, decía, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. ¿Entienden? Entonces lo que le está diciendo a la gente, ustedes son buenísimos para identificar el tiempo, ¿qué? Cronos. ¿Cierto así? Pero qué malos son para identificar el tiempo Kairos, el tiempo de Dios. Estoy aquí con ustedes y no se han dado cuenta, ¿no? No han captado la visitación que tienen. Por eso es que Pablo por allá decía que a esa gente no se le reveló esa sabiduría, ¿no? Porque si lo hubieran sabido, no hubieran crucificado al Rey de Gloria. Pero estaban cegados, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Entonces, esto de los tiempos es importante. De hecho, son pinceladas, ¿no? La Biblia está llena de ejemplos como ese. Pero siempre están las dos opciones, hay que distinguir exactamente si es el tiempo mío, el tiempo que yo estoy midiendo en mis fuerzas, lo terrenal, o si verdaderamente es el tiempo de Dios, ¿no? Y todos sabemos que los tiempos pues marcan nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, eso es una realidad, ¿no? El pasado es, aunque Dios no trabaja con el pasado, porque Dios trabaja con el presente para forjar un mejor futuro, el pasado no deja de ser importante, porque ¿qué pasa? ¿Que el pasado forma en nosotros qué? ¿Nuestra qué? O digamos, el pasado es necesario en todo, no solamente en la vida nuestra, sino es que si les digo las palabras, las digo. Las voy a decir de una vez. O sea, sin pasado no hay historia. ¿Cierto, no? Sin pasado no hay historia. Ustedes no se acuerdan de una película, siempre les hablo de películas, yo como que soy el único que veo películas aquí. ¿Se acuerdan de una película que se llama Como si fuera la primera vez? Si les digo de qué se trata, yo creo que sí se la han visto. De una muchacha que tuvo un accidente y entonces al otro día ya no se acordaba de nada, de la memoria temporal, y que el papá compró una cantidad de periódicos y entonces ella todos los días hacía lo mismo, porque al otro día que se levantaba ya no se acordaba de nada. ¿Se acuerdan de esa película? Yo la he visto como 45 veces, pero siempre la veo como si fuera la primera vez. ¿Me entiende? Entonces, ¿por qué esa muchacha se levantaba así tan desordenada y tan desubicada, o tenían que adaptarle todo para que no traumatizarla? ¿Por qué? Porque no tenía memoria, por lo menos la inmediata, ¿no? Entonces, si uno no tiene memoria, si uno no tiene historia, uno se desubica, uno pierde su identidad. Y tantas películas que hay que uno ve de esos espías que, ¿se acuerdan de Jason Bourne que les dije una vez? Que también él estaba desesperado buscando porque él no sabía quién era y perdió su memoria y todo eso, y en medio de eso mataba a todo el mundo. Nada cristiano, por cierto, pero buena, ¿no? Entonces, ¿por qué? Todo el mundo anda buscando ¿qué? Su identidad, anda buscando su historia. La historia es importante, y la historia que nos la da, nuestro pasado, ¿no? No podemos vivir del pasado, pero tampoco podemos ignorarlo. Por eso Pablo decía, yo dejando lo que dice atrás, yo prosigo. Pero en otros pasajes, ¿qué nos dice el Señor? Párense y vean la senda antigua, porque hay cosas de allá que pueden rescatar, ¿no? O por lo menos miren lo que no está bien, para que no lo repitan. ¿Me entiendes? Entonces, todo eso hace parte ¿de qué? Del tiempo, ¿no? Entonces, en esto de manejar el pasado, el presente, a veces ustedes han escuchado aquello que dice, es que todo tiempo pasado, ¿qué? Fue mejor. Todo tiempo pasado fue mejor. Ahora, ¿lo estará diciendo en el Cronos o en el Kairos? Por lo general, ¿en qué lo dice la gente? En el Cronos, ¿cierto que sí? Porque si fuera en el Kairos, dice la palabra, ¿sabe qué dice la palabra? Si fuera en el Kairos nos regañaría. ¿Sabe por qué? Porque dice Eclesiastés 7:10, dice la palabra, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntas con sabiduría. Dice, nunca digas a eso. Si usted está acostumbrado a decir, es que todo tiempo pasado era mejor, pregúntese en qué lo está diciendo, en el Cronos o en el Kairos, porque si lo dices tratando de pensar en el tiempo de Dios, dice la palabra aquí, que nunca preguntaría uno eso ¿con qué? Con sabiduría. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra misma se responde, y lo leímos ahorita en Eclesiastés 3:11, dice, porque Dios hizo todo hermoso, ¿cuándo?
a su tiempo. Todo ha sido hermoso en su tiempo, ¿no? Todo. Ahora, miremos algunos ejemplos nada más de esto para que les quede bien claro, ¿no? Porque uno creería que las cosas de antes eran mejores que las de ahora. Por ejemplo, si usted agarra a alguien de raza negra y usted le dice, ¿los tiempos de antes eran mejores que los de ahora? Entonces inmediatamente él se acuerda y dice, uy, no, a nosotros nos vendían encadenados. No, los tiempos de ahora son mejores. ¿Cierto que sí? O a nosotros mismos, nos gustaría volver al tiempo de los romanos, donde por predicar la palabra nos encerraban con leones y todo eso. No, ¿cierto que no? No nos gustaría, aunque por más de uno religioso diga, pastor, yo estoy dispuesto a morir. Pero el único león que abrazaría, ¿cuál sería? El de la liga, yo creo. ¿Cierto, mi estimado Andrés? Ese sería el único león. Pero bueno, entonces es relativo ahí. Si usted le pregunta a los abuelos, ¿cuáles tiempos eran mejores? Ellos dirían, los de antes, eran más tranquilos. Pero si usted le pregunta a un muchacho de ahora, a un millennial, a un centennial, ¿te gustarían los tiempos de antes? Y uno comienza a decirle, antes no había internet. Antes no había nada, antes había que jugar con caucheras y todo eso. Uy, no, jamás, yo no quisiera volver allá. ¿Me entiende? Entonces es relativo. Cuando es nuestro tiempo, cuando es el cronos, es muy relativo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Por eso la palabra, que es lo que nos recomienda, nos dice, en el día del bien, goza del bien. Y en el día de la adversidad, considera. Porque Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él, ¿no? Entonces es muy relativo ese asunto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esa pregunta que se hace uno de que los tiempos pasados eran mejores que ahora, utilicemos dos ejes centrales que Dios tiene establecidos, que son muy importantes para Él, como lo son, por ejemplo, la familia y la iglesia. Si uno compara las familias de ahora con las familias de antes, ¿ustedes qué creerían que eran mejores? ¿Las de ahora o las de antes? ¿Las de antes? O sea, no podemos negar que la familia ahora está muy deteriorada, ¿eh? Ahorita hay un deterioro tremendo en la familia, ya la familia que uno conocía nada que ver, hay muchas contiendas familiares, entonces uno diría, mejores las de antes, pero no crea, ¿no? No crea, porque le leo para usted lo que está, por ejemplo, en Miqueas 7, del 5 al 6, donde dice Miqueas ahí, o el Señor por medio de Miqueas dice, no creáis en amigo, ni confíes en príncipe, y de la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre y la hija se levanta contra la madre, la nuera contra la suegra, los enemigos del hombre son los de su casa. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Entonces no se crea tampoco que las familias de antes eran las mejores, porque eso es una radiografía. Lo que pasa es que en aquel entonces también había un deterioro, no solo social, sino moral. Entonces eso ha existido siempre, ¿me entienden? Siempre ha existido. Lo que pasa es que antes habían buenas familias, hoy también las hay. Hoy también las hay. ¿Por qué? Porque Dios hizo hermoso todo a su tiempo. A su tiempo. Amén. El hombre es el que echa a perder todo, ¿no? Y ahora, si nos vamos a la iglesia, lo mismo, ¿no? ¿Cuáles serán mejores, las iglesias de ahora o de antes? Pues el pastor, las de antes eran más sanas, diría uno, ¿ah? Porque ahora hay una contaminación tremenda y los púlpitos se han vuelto negocio y todo lo que sabemos de las iglesias. Pues tampoco creamos eso, ¿no? Porque acuérdense que decía Jeremías 6:10 decía, ¿a quién le hablaré para amonestarlo? ¿A quién? Si esta gente no ama la palabra, esta gente no quiere saber nada de Dios. Decía Jeremías en aquel tiempo, ¿ah? ¿Amén o no? Y la iglesia de Corinto, ¿acuerdan de todos los problemas que tenía la iglesia de Corinto? Era una iglesia dividida, había pecado en la iglesia, tenían problemas para dar las ofrendas, con la Santa Cena, nada que ver, los dones espirituales eran una farsa, o sea, lo mismo. Entonces no podríamos decir que los tiempos, por eso el Señor dice, si uno dijera eso, uno nunca se lo preguntaría con qué, con sabiduría, ¿no? Porque Dios hizo hermoso todo, ¿qué? A su tiempo. ¿Estamos, hermanos, o no? Amén. Entonces uno se pregunta con todo lo que les he hablado aquí, entonces, ¿cuál es el tiempo de Dios en mi vida? ¿Cuál es, pastor? Nada más les voy a dar un versículo, pero hay muchísimos, ¿no? El tiempo de Dios en la vida de uno es cuando se hace realidad Salmo 31:5 en la vida de cada uno de nosotros. Salmo 31:5 dice, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. O sea, el tiempo de Dios en la vida de uno, ¿cuándo es? Cuando en la mano de Él están mis tiempos. Y cuando habla de mis tiempos se refiere a ¿qué? Mi vida, mis anhelos, mis sueños, mis proyectos, mis propósitos, lo que yo anhelo ser, lo que quiero realizar, a donde quiero trascender, mis tiempos. Cuando mis tiempos están en la mano del Señor,
Ese es el tiempo de Dios. Amén o no, y no tiene que ver con nada cronológico, porque el tiempo de Dios igual para Rose será uno, el tiempo de Dios para tal, cada uno tiene su tiempo de Dios en el momento en que uno decidió ¿qué? Poner en las manos de Él mis propios tiempos, mi vida. Amén o no. ¿Estamos o no, hermanos? ¿Acuerdan cuando el Señor dijo, mi hora no ha llegado? ¿Se acuerdan? Que lo vimos hace 8 días. Mi hora no ha llegado, le dijo a la mamá, en las bodas de Canaán. Pero después, cuando le llegaron los griegos, ¿qué dijo? Mi hora ha llegado, mi hora ha llegado. Porque él sabía que era el momento en el cual se iba a cumplir en él, ¿qué? El propósito por el cual había venido, ¿no? Entonces, dentro del tiempo de Dios se cumplen en nosotros, ¿qué? Nuestros propósitos. Ahora usted dirá, pastor, entonces si no se han cumplido mis propósitos, ¿no estoy en el tiempo de Dios? No, todavía no es el tiempo del cumplimiento, pero estás ahí. Estar en el tiempo de Dios es estar metido en Él, en su presencia, como cantamos ahora, ¿no? Estar ahí, agarradito de Él, ¿no? Estamos, hermanos, ¿no? Entonces, como iglesia, ¿qué tenemos que hacer para aprovechar el Kairos, o el tiempo de Dios? Bueno, si quiere vamos todos al libro de Hechos. Apoyémonos en el ejemplo que nos dejó la misma iglesia, que era una iglesia bien metida, disfrutando de los tiempos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para disfrutar entonces y aprovechar el Kairos? O sea, ya sabemos qué es el Kairos, qué es el tiempo de Dios. Es el tiempo en el cual mi vida, todo lo mío está en las manos de Él. Él es el amo y Señor. Él tiene el primer lugar. Ese es el tiempo de Dios para mí. Bien, en el libro de Hechos capítulo 2, recuerda que el libro de Hechos capítulo 2 empieza con la venida del Espíritu Santo. Entonces ahí de entrada ya nosotros sabemos que yo no podría disfrutar del tiempo de Dios, del Kairos de Dios, si no ha venido a mi vida, ¿qué? El Espíritu Santo, ¿no? Si yo no he nacido de nuevo, yo no puedo pretender disfrutar de los tiempos de Dios o que se dé cumplimiento en un anhelo que yo tengo en el tiempo de Dios cuando yo ni siquiera soy de Dios. Y hay gente que es así, ¿ah? Oye, ¿cuándo vas a hacer eso? No, en el tiempo de Dios. Y hay gente que ni cree en Dios o ni camina con Él. ¿Me entiendes? Pura religión. Vamos, hermanos, entonces viene la venida del Espíritu Santo. Ustedes saben que fue el día de Pentecostés, que fue el primer discurso de Pedro, donde mucha gente se convirtió. Bueno, toda la historia que él comenzó a contar, Pedro. Pero bueno, entonces después en el versículo 36, dice la palabra del Señor: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, es decir, toda la iglesia, todos nosotros, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es lo primero, ¿no? Tenemos que reconocer el señorío del Señor, ¿no? Y Él mismo lo dice, ¿no? Si yo soy tu Señor, entonces ¿dónde está mi honra? Si yo soy tu Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu Señor, ¿por qué no haces lo que yo te digo que hagas? ¿Me entiendes? Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Reconocer el señorío del Señor, haber recibido el Espíritu Santo, haberle pedido perdón, haber entregado nuestra vida a Él, permitir que su sangre preciosa, ¿qué? Nos limpie de todo pecado. Amén, es lo primero. Después dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Entiendes? Entonces, nosotros si queremos disfrutar del tiempo de Dios, tenemos que ser personas, ¿qué? Compungidas. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de esa palabra? ¿Se acuerdan qué es un compungido? Una persona afligida, una persona que siente dolor, precisamente. En este caso ellos están compungidos, porque una persona compungida es aquella que se siente mal cuando ve que algo se ha hecho mal, o cuando hay una injusticia con alguien. Uno se compunge, ¿no? Entonces tenemos que ser personas compungidas al escuchar la palabra de Dios, sensibles, sentir ese dolor realmente de que haya mucha gente que le da la espalda a la palabra, que no atiende el consejo de Dios por más que Él quiera, obviamente, el bien para todos, ¿no? Entonces tenemos que ser compungidos. Y después dice: varones hermanos, ¿qué haremos? Estar dispuestos. ¿Qué es lo que quiere el Señor que hagamos? ¿Se acuerda cuando Pablo tuvo su encuentro personal con el Señor? Se cayó y ¿qué dijo él? Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerda? ¿Qué quieres que haga? Esa debe ser la disposición. ¿Se acuerda de María también? Que a veces hay mucha gente que cree que los cristianos no creemos en María. Nosotros creemos en María, amén. Lo que pasa es que creemos que fue una sierva del Señor, que Dios la usó enormemente y ya, ¿no? Tuvo un caminar, lo acompañó hasta donde pudo y ya, ¿no? Pero ¿qué dijo María cuando el Señor le hizo la anunciación? He aquí, la esclava del Señor, y hágase en mí según su palabra. Esa debe ser la actitud. ¿Se acuerdan de hace 8 días que cantábamos una canción que decía que mientras haya vida en mí, Señor, haz tu obra? Estar dispuestos en todo momento, ¿no? Entonces tenemos que ser compungidos, tenemos que estar dispuestos a que, ¿qué haremos, Señor? Díganos, ¿qué quieres que haga? Estar dispuestos, ofrecidos, con un corazón contrito. Amén, hermano, ¿o no?
Bueno, ahí en adelante, entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense en cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Amén, ¿no? Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Tenemos que perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es la doctrina de los apóstoles? El Evangelio. Aquí está, ¿no? El Evangelio. Tenemos que perseverar ahí. ¿Y qué es perseverar en el Evangelio? Mantenernos ahí, por lo menos conocerlo, entenderlo, aplicarlo, vivirlo, estar en Él. El que dice que permanece en Él tiene que andar como Él anduvo. Amén. Escudriñen las Escrituras porque ahí está la vida eterna. ¿Ustedes quieren saber si lo mío es cierto o no? Escudriñen las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Ahí está, ¿no? Entonces, esta gente perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Importante eso, ¿no? Estudiaban la Escritura, la escudriñaban, la entendían, que es lo más importante. Y después en la segunda parte de ese versículo dice, y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces había comunión, hermano, era todo un estilo de vida. La iglesia en sí, era una iglesia que caminaba unida, en comunión, crecían juntos como un mismo cuerpo. Acuérdense que somos un mismo cuerpo y el mismo cuerpo tiene que crecer, ¿qué? Tiene que crecer. Imaginen el cuerpo de uno, que un pie le creciera más que el otro. Bueno, a no ser de que esté enfermo, pero si hablamos de una persona normal, sanita, ahora no quiere decir pues que, no quiere decir que si alguien tiene un pie más largo que el otro, entonces es anormal. Bueno, no es normal, ¿no? ¿Entonces no? Entonces sí es anormal. Pero tenemos que crecer, ¿qué? En un mismo espíritu, que haya en nosotros, ¿qué? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, y para eso tenemos que estar en comunión, hermanos. ¿Amén o no? Tenemos que estar en comunión. Entonces, y además no solamente estaban en comunión, sino que dice que oraban, ¿no? Oraban en comunión. Hoy en día la gente ya ni quiere orar. Ya la gente no quiere orar, ahora la gente lo que quiere es ver, ¿qué? Señales. Queremos ver señales. ¿Acuerdan de la gente que hace 8 días hablábamos de que la gente iba y se agolpaba? No solo por ver a Jesús, sino también querían ver a quién. ¿Acuerdan de hace 8 días? ¿A quién querían ver hace 8 días que decía que la gente se amontonaba porque querían ver no solamente a Jesús, sino también ver a quién? ¿A quién? A Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Ya se le olvidó? Ya se les hago un examen. A Lázaro. Y que por eso querían matarlo también. Que me decía mi esposa, imagínate, pobre Lázaro ahí. Por estar ahí metido también lo querían dar en la cabeza. Que haga un paréntesis ahí, mire lo delicado que es andar con las personas que no debería uno andar, ¿no? A veces usted es bueno, entre comillas, pero si usted anda con gente mala, pues aténgase a lo que le pueda suceder. ¿Amén o no? Acuérdate de lo que le pasó a Jonás también por ir a meterse allá, que se embarcó doble, porque se embarcó porque se metió en un barco, pero se embarcó también porque involucró gente que no tenía nada que ver con el pleito que él tenía con Dios. Entonces andar con gente con la cual Dios está enemistad es muy peligroso, ¿no? Entonces, pero había comunión en ellos. Lo que pasa es que la gente hoy en día solo pide señales. Ahora les pregunto a ustedes, ¿es malo pedir señales? ¿Qué creen ustedes? ¿Es malo pedir señales o no? ¿Por qué no, Rito? Gedeón pidió señal para vencer al pueblo, ¿no? Para vencer a la tentación. Eso está bien lo que dice Jorito. Gedeón pidió señales, ¿cierto? Y Dios se las dio. Pero esa otra, ahora que el Señor dijo, esta gente pide señales, pero no les voy a dar nada. ¿Recuerdan? Porque el pedir señales no es que sea malo. Lo malo es cuál es la intención por la cual tú pides las señales. Ese es el tema. Y la mayoría de la gente pide señales ¿para qué? Para tentar a Dios. ¿Saben qué es tentar a Dios? Ponerlo a prueba. Señor, si tú existes, que mi mujer vuelva. ¿Qué tiene que ver Dios ahí? Nada, ¿no? ¿Me entiende? Cosas de esas, ese tipo de señales nada que ver. La mayoría de la gente sí anda pidiendo señales precisamente por poner a prueba a Dios, a ver si realmente Dios es lo que es. Pero las señales no es que sean malas, ¿no? Entonces, la iglesia generalmente caminaba en comunión, caminaba en oración, ¿no? Versículo 45 dice la palabra ahí, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Entonces, ¿era una iglesia qué? Temerosa. Caminaba temerosa. O sea, nosotros no podemos perder el temor de Dios. Recuerde que ese es el temor que nosotros tenemos que alimentar todos los días. Ese temor. El otro no.
El temor natural, ese no, porque dice la palabra que no se nos ha sido dado espíritu de cobardía. Ese temor tenemos que erradicarlo. ¿Qué es lo que echa fuera ese temor? El perfecto amor, ¿no? No el amor, sino el perfecto amor, el amor de Dios ese. Pero el temor de Dios, ese tenemos que alimentarlo, cada día tiene que ser más fuerte. Entonces, esta era una iglesia que caminaba, ¿qué? Temerosa, ¿me entiende? Y porque caminaban temerosa, dice ahí, que grandes señales y prodigios hacían, ¿quiénes? Los discípulos, ¿cierto que sí? ¿Amén o no? Versículo 44 dice la palabra, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Entonces era una iglesia sin egoísmo, ¿no? Era una iglesia que caminaba, la necesidad tuya es la necesidad mía, ¿me entiende? Hoy en día es al revés, las iglesias se ven como si fueran, como ahora lo ven como un negocio. Uy, se me está quitando gente, ¿no? ¿Me entiende? Como si fuéramos adversarios, como si fuéramos competencia. Así no debe ser. Esa no es la iglesia que habla, la iglesia primitiva que habla de las primeras iglesias, ¿no? Eran iglesias que caminaban unidas. Ahora usted dirá, pastor, pero es que hoy no se puede porque hay diferentes doctrinas. Estamos de acuerdo. Pero si caminamos en la misma doctrina, deberíamos ser unidos, ¿no? No debería haber egoísmo, no debería haber nada de eso, ¿no? Ahora, eso es entre iglesias. Ahora, dentro de la misma iglesia también hay divisiones. Hay gente que jala para un lado, hay gente que jala para el otro. Hay gente que le gusta cómo predica un pastor o cómo predica el otro. Aquí no tenemos ese problema. Nadie dijo amén, pero aquí no tenemos el problema. Solamente hay un pastor. Entonces no hay ese problema, ¿no? Entonces era una iglesia que caminaba unida, ¿no? Y el versículo 46 y 47 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor de todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces era gente que perseveraban unánimes en el templo. Ahora, todos los días, ahora yo no le voy a decir a usted que hay que venir todos los días a la iglesia, tampoco es que hacemos culto todos los días, pero sí hay que perseverar en congregarse, hay que perseverar unánimes ahí. Porque es un mandato, porque la iglesia lo hacía, porque es la buena manera de disfrutar los tiempos. O sea, el congregarse es importante, hermanos. O sea, cuando dice que nosotros somos piedras vivas y ese roce es el que nos hace crecer, y el saludar a alguien que a lo mejor no te cae tan bien, que no debería ser así, pero eso te va puliendo, lo va puliendo a uno. ¿Con qué se pule el acero? Con acero. El acero se pule con acero. ¿Amén o no? Las águilas andan con águilas. Usted nunca ve una águila ahí charlando con una gallina, se la come, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que andar con águilas. Hay gente que nos exija, que cada día nos anime a salir adelante, que cada día nos empuje a ser cada vez mejores. ¿Estamos, hermanos? Entonces todo eso hacía la iglesia de antes. Eso tenemos que hacer nosotros si es que queremos disfrutar del tiempo de Dios, disfrutarlo como debe ser, ¿no? Ya nosotros sabemos cuál es el tiempo de Dios, ya sabemos cuál es el tiempo cronológico. Los dos son importantes, los dos son necesarios, pero mucho más importante el tiempo de Dios, porque nosotros lo terrenal pasa, ¿no? No podemos hacer tesoros aquí en la tierra, tenemos que hacer tesoros ¿dónde? En la eternidad, en el cielo. ¿Estamos, hermanos? Ahora, ¿cuál es la recompensa de todo eso? Bueno, acuerden cuando allá en Jeremías, el Señor le dijo a Jeremías, adviértele a ese pueblo de que hagan un alto en el camino, de que miren la senda antigua, que enderecen, que escuchen a los atalayas, que caminen por ese buen camino. ¿Y qué dijeron ellos? No caminaremos. ¿Y cuál era la recompensa que había si lo hacían? Dice en Jeremías 6:16, dice, hallaréis descanso en vuestra alma. ¿Quién de nosotros no quiere hallar descanso en vuestra alma? Todos, ¿no? ¿Cierto que sí? Todos. Pero ese descanso en vuestra alma solo se va a dar ¿dónde? En el tiempo de Dios. Nada más. Hay un salmo que dice, estad quietos, reposen y vean que yo soy Dios, que yo soy Jehová, ¿no? Entonces, esa era la recompensa, ¿no? Pero bueno, como sabemos que para todo hay un tiempo, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Bueno, Eclesiastés 9:11 dice, me volví y vi debajo del sol que ni uno es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aún de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Entonces para todo hay un tiempo, eso lo refuerza más todavía, ya lo habíamos leído en Eclesiastés, pero aquí mismo también en Eclesiastés 9:11, que es otro pasaje. Recuerda, Eclesiastés es un libro muy sabio. ¿Por qué es muy sabio Eclesiastés? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo hizo el más sabio, ¿no? Recuerda que Eclesiastés lo escribió ¿quién?
Salomón, ¿no? Entonces es un libro de mucha sabiduría, realmente, ¿no? Lo que pasa es que a Salomón después la sabiduría no le sirvió de nada, pero eso es otro tema. Entonces, Eclesiastés nos dice aquí, vea, ni de los ligeros es la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes la riqueza, ni del elocuente el favor, sino que tiempo y ocasión hay para ambos. Hay otro versículo muy parecido a ese que dice que no se alabe nadie, ¿no? Que no se alabe el sabio de su sabiduría, ni el rico de su riqueza, ni el fuerte de su fortaleza. Que si en algo uno se debería alabar, ¿sería de qué? De conocer a Dios. Amén. ¿Y dónde conoce uno a Dios? ¿Cuándo conoce uno a Dios? En el tiempo de Dios. No hay forma de conocerlo en el cronos, o fuera del tiempo de Dios no se puede conocer al Dios. ¿Estamos, hermanos? Entonces hay un tiempo, una hora para todo. Lo que pasa es que no hay que impacientarse. En todo esto del tiempo de Dios hay algo bien clave, hermanos, que nos dice el libro de Hebreos capítulo 10, 36, dice que porque os es necesaria, ¿qué? La paciencia. Nosotros no podríamos disfrutar del tiempo de Dios si no tuviéramos, ¿qué? Paciencia. Por eso es que hay gente que se impacienta y se va, porque quieren ver las cosas ya, y Dios no obra su tiempo. Acuérdense como les dije ahorita, ¿qué es la paciencia? ¿Qué es paciencia? Espera con conocimiento. Hay que tener conocimiento para poder esperar bien, ¿no? ¿Y hasta cuándo debemos tener paciencia, hermanos? Santiago 5:7 dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Hasta la venida del Señor. Entonces, ¿hasta cuándo es el tiempo de Dios? ¿Hasta cuándo creen ustedes que es el tiempo de Dios? Es eterno, está bien, pero digamos, aquí en lo terrenal, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor, ¿no? Porque de ahí pasamos a otra dimensión, ya estar eternamente con Él y todo eso, pero el cuidar el tiempo de Dios, el disfrutarlo, es aquí en lo terrenal, hasta la venida de Él o hasta que muramos y nos aseguremos de que hemos peleado la carrera y ya hemos ganado la batalla, ¿no? Entonces, hasta ahí tenemos que cuidar esto, cuidar el tiempo de Dios, disfrutar el tiempo de Dios. Vea, ahorita que le leía eso de que el Señor le decía a la gente que eran hipócritas, que no puedan reconocer esa visitación. Yo no sé si ustedes han visto un video, los que son inquietos ahí. Hay un video de Cristiano Ronaldo. ¿Todos saben quién es Cristiano Ronaldo, cierto? ¿Todos saben quién es Jepte? No. Ah, bueno. Pero todos saben quién es Cristiano Ronaldo. Entonces, él se disfrazó, se puso una barba y se disfrazó ahí como de y se fue con una mochilita y un balón ahí en una plaza. No sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? Y se puso a jugar y le tiraba el balón a la gente y nadie le paraba bolas. ¿Cierto que no? Nadie le paraba bolas. La gente no sabía. Mire la analogía que hay ahí, la enseñanza que uno puede. Y él buscando con quién jugar y nadie. Hasta que vino un niñito, ¿no? Y comenzó a jugar con él. Un niño, ¿no? Mire la importancia de ser, ¿qué? Como niños, ¿no? Porque los niños no se fijan en muchas cosas que los adultos sí. Yo acabo de perder el tiempo ahí con un vago ahí jugando, ¿no? Entonces con el niño jugaba y jugaba y jugaba. Al final él se quita todo eso y le firma el balón al chiquito y wow, todo el mundo comienza y fotos con él y aquí, allá. ¿Me entiende? Todo el tiempo que estuvo ahí y nadie lo vio. ¿Por qué? Porque la gente no lo reconoció, ¿me entiende? A pesar de que estuvo ahí al alcance, ¿no? Así son las cosas de Dios. Exactamente igual, ¿no? La gente no reconoce los tiempos de Dios y como no los reconoce, no los disfruta. ¿Me entiende? ¿Quién de nosotros no le gustaría que Dios concediera los anhelos de nuestro corazón? ¿Quién? Todos, ¿cierto que sí? De hecho, ustedes, la vez pasada les comenté también que cuando alguien cumple años, que uno le pone feliz cumpleaños y que Dios conceda los anhelos de tu corazón. ¿Ahora que uno le pone? Eso suena bonito, ¿no? ¿Cierto que sí? Y es un anhelo sincero de que Dios conceda los anhelos del corazón de la gente. Pero la enseñanza no es esa. La enseñanza es que deleítate en Jehová y Él concederá los deseos de tu corazón. Ahora, uno no podría deleitarse en Jehová si uno no lo ha identificado, si uno no lo conoce, si uno no camina con Él, si uno no está con Él, si uno no está en Él. Porque deleitarse implica muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ustedes, si no se están deleitando con la palabra del Señor o por lo menos meditando en lo que estamos hablando, pues es porque ustedes no han podido identificar el tiempo de Dios. Y hay mucha gente que viene a las iglesias, o usted en el video, si se sienta a ver esto, no lo ve en el tiempo de Dios pensando en que no es una hora, media hora, 40 minutos, sino es el espacio que se genera, lo que Dios habla a través de su palabra, sino que lo ven como un compromiso religioso de venir a la iglesia una hora, hora y media y listo, ya cumplí mi cuota semanal, ¿no?
No lo podemos ver así, porque Dios no trabaja así. Eso no es deleitarse en Jehová, ¿no? Uno se deleita en Dios cuando ¿qué? Cuando cualquier cosa, independiente, puede ser 5 minutos, 10, 1 hora, 2 horas, 3 horas, un día, o cuando uno se iba un fin de semana, ¿me entiendes? No es de tiempo, no es de medición, no es crono el asunto, es kairos, es el espacio, es el momento que está ahí justo, donde la presencia de Dios está ahí, amén. Esa es la única manera de deleitarse en Él, y así es que Él concederá las peticiones de su corazón. Entonces por eso a veces hay gente que dice, es que yo, pastor, yo no sé, yo le pedí al Señor, lo que más uno escucha, ¿no? Yo le pedí al Señor una sierva o un siervo, pero no sé, yo voy a esperar el tiempo de Él. Ahora, si tú quieres un siervo, una sierva, y si tú no te metes a servir, va a ser muy complicado, ¿me entiendes? Porque no es el asunto de tiempo, ¿no? Porque a uno puede que uno muera viejo y diga, mira, me morí y nunca llegó. Entonces no es de tiempo el asunto, sino es de espacio. O sea, si una persona está metida en el tiempo de Dios, haciendo las cosas que Dios anhela que yo haga, y otra persona está metida en el tiempo de Dios, caminando en la misma dirección, es probable que uno se encuentre. Es probable. Si es que está en los planes de Dios que se dé. Si es que no, pero uno busque primeramente el reino de Dios, y todas las cosas vendrán solitas, por añadidura. Amén, hermanos. Pero eso ocurre ¿dónde? En el tiempo de Dios, nada más. Si usted está en el tiempo de Dios y usted se fija en alguien que no está en el tiempo de Dios, por eso es que la Biblia dice que el yugo desigual no funciona, por eso mismo. Porque mientras alguien está en el tiempo de Dios, haciendo las cosas de Dios, deleitándose en las cosas de Dios, hay otra persona que no le interesa nada de eso. ¿Me entiende? Y si usted se mete con la persona de acá, aunque la palabra dice, lo ideal es que esta persona se convierta a ti, no tú a ella. En la mayoría de los casos sucede lo contrario, ¿no? ¿Cierto que sí? Pero de plano, de entrada, la recomendación del Señor es, yugo desigual, no funciona. Para nada, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿hasta cuándo tenemos que tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Voy a leerles un versículo que está en Isaías 40, 28. Isaías 40, 28 dice la palabra del Señor: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Eso lo puede hacer, esas nuevas fuerzas las puede tener uno ¿dónde? En el Kairos, en los tiempos de Dios, porque en el Cronos, si las cosas no llegan, uno se impacienta. Entonces, en las cosas de Dios hay que ser así, hermanos. No hay que perder la paciencia, no hay que perder la esperanza. Dice que mientras hay vida hay esperanza. Hay un dicho que uno conoce, ¿no? Que lo último que se pierde, ¿qué es? La esperanza. Es lo último que se pierde, dice uno. Porque el día que uno la pierda, hasta ahí llegó, ¿no? O sea, hay que tener confianza en el Señor, saber que Él obra a su tiempo, a su antes. No nos pase lo de María y Marta ya, Señor, si hubieras llegado antes. No, Él llega cuando tiene que llegar, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, ¿y entonces dónde queda Jeremías 33:3? Que dice, clama a mí, yo te responderé. Sí, pero no te dice cuándo. Clama a mí, yo te respondo. Pero eso sí, en mi tiempo, ¿no? En el tiempo de Dios, no en el tuyo. Acuérdate de lo de Jeremías, ¿no? Lo que conocen la historia. Jeremías estaba en la cárcel. El Señor le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas que tú no conoces. Jeremías estaba en la cárcel. Y en el 33:3 y en el 33:4, ¿dónde estaba? En la cárcel, siguió en la cárcel, ¿no? ¿Me entiende? Porque no es como uno quiere. Pablo, Señor, quítame el aguijón. Cuando él le dijo, quítame el aguijón, estaba hablando de tiempo crono, ¿no? Quítame el aguijón, o sea, hoy, mañana, ¿cuándo? Dime cuándo. No, ¿qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia. En otras palabras, bástate mi presencia. En otras palabras, disfruta de mi tiempo, disfruta de mi compañía, disfruta del kairos de Dios. Amén, hermanos. Todo eso, esos son algunos ejemplos, pero tenemos que aplicarlo, ¿no? En términos generales, hermanos, ya para cerrar, no confunda el tiempo suyo con el tiempo de Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer en nuestro tiempo, en el tiempo cronológico, porque así lo dicta el sistema en el que vivimos. Pero recuerde, el tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Amén. Aunque cualquiera podría decir, pastor, si es el tiempo de Dios, entonces ¿por qué no sigue predicando 3 horas más? Porque hay reglas. También el Señor nos dice, el tiempo mío está bien, pero sujetados, ¿no? Sujetados a las normas terrenales. ¿Me entiende? Hay que tener un balance. ¿Estamos, hermanos? Entonces, distinga el tiempo de Dios, pero eso sí,
Para poder distinguirlo y disfrutarlo, tiene que reconocerlo, ¿no? Y uno solamente reconoce aquello que, uno solamente reconoce aquello que conoce. Precisamente pues se llama reconoce. Si usted no conoce absolutamente nada de Dios, primero tiene que conocerlo, porque no lo vas a reconocer. Hay que conocerlo, tienes que meterte ahí, empezar de cero, permitir que venga el Espíritu Santo a tu vida, y lo demás que leímos ahí en el libro de Hechos, ser personas compungidas, temerosas, unidas, perseverando en la doctrina de los apóstoles, porque si te sales de la doctrina de los apóstoles, dice la palabra que el que se extravía de la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Entonces no te salgas de ahí, persevera en la doctrina de los apóstoles, en la palabra del Señor, y hay que crecer, ¿no? Amén, hermanos. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios, hermanos. Los tiempos de Dios son perfectos, todo tiene su tiempo. No haga como Sara ahí. El Señor le dio una promesa, ¿se acuerda? Y tratando de ayudarle a Dios, aceleró ¿qué? Sucesos, aceleró cosas. No pretenda ayudarle a Dios. Dios no necesita ayuda, hermanos. Espere en Él, como decía Abacú, ¿no? Aunque la visión ¿qué? Tardare. Pero que viene, ¿no? Aunque Él me matare, en Él esperaré. ¿Entiende? Entonces hay que esperar, pero para esperar hay que tener paciencia, y la paciencia tiene que tener conocimiento, ¿no? ¿Y el conocimiento de dónde viene? De la palabra. No hay otra. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de meditar en algo importante, que es ¿cómo obras tú, Señor? Tu tiempo. Recordando que en la medida en que uno conozca a una persona, uno sabe cómo esa persona actúa, Señor. Cuándo hace las cosas que debería hacer y cuándo no hace lo que uno cree que no debería hacer. Entonces tenemos que conocerte primeramente a ti, Señor, para poder reconocerte luego y poder identificar los tiempos. Y cada vez que haya una visitación tuya, cada vez que haya algo que sabemos que es tuyo, Señor, nosotros podamos distinguirlo, disfrutarlo, aceptarlo. Esa es la idea, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa oportunidad que nos has dado, Señor. Y si hubiera habido una persona hoy aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted ha entendido hoy que usted está fuera del tiempo de Dios, por más que anhele las cosas de Él, pero estás fuera del tiempo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Estás fuera de su presencia. Él no tiene control sobre tu vida. Tú haces tus cosas por decisión tuya, por tus propias fuerzas, en tus propios tiempos, a tu velocidad, a tu ritmo. Pero las cosas de Dios no son así. A Dios hay que darle el poder, hay que darle el control. Que Él haga las cosas como Él sabe que deben ser, ¿no? A su tiempo. Hay cosas que a lo mejor no nos lleguen, sabemos que si no llegan es porque no son para nosotros, no estamos preparados, ¿no? Cuando estamos en el tiempo de Dios podemos ver las pruebas de Dios como lo que son. Situaciones que nos forman, que nos hacen crecer, ¿no? Si estás fuera del reino de Dios, no llames pruebas a eso, porque es fruto del pecado, ¿no? Pero si hubiera alguna persona hoy aquí o en el video que haya entendido eso, ahí donde usted está, dígale: Señor Jesús, en este día, Señor, escuché tu palabra y he entendido, Señor, de que necesito poner una línea de tiempo en mi vida, Señor, un antes de Cristo y un después de Cristo, Señor, para que ese después de Cristo no sea solamente una fecha que marca un evento importantísimo que es hoy que te estoy entregando mi vida, Señor, sino que ese después de Cristo marque para mí un caminar, Señor, un crecer en ti, un conocerte a ti, un llorar contigo, un reír contigo, Señor. Todo eso hace parte del tiempo de Dios, Señor. Y aquellos anhelos que yo tengo, Señor, los puedo ver cumplidos en ti y para ti, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor, porque vine sin ti o lo estoy escuchando sin ti, pero ahora, arrepentido como nunca antes, te pido que tu sangre preciosa me limpie, Señor, y te recibo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, porque a partir de ahora yo podré buscarte a través de tu palabra, Señor. Voy a tener la capacidad de poder entender, de que tú reveles por medio de tu palabra lo que anhelas para mi vida, Señor. A medida que te vaya conociendo, yo sé que te voy amando, Señor, y en ese caminar contigo, ese va a ser el verdadero tiempo tuyo en mi vida, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor.
Bien, si usted hizo la oración, como siempre, felicitarlo, felicitarla. Es un buen inicio, pero recuerde, no es más que eso, un inicio, ¿no? Un inicio muy importante, pero no deja de ser un inicio. ¿Un inicio de qué? De una nueva vida en Cristo, si es que usted se esfuerza y persevera. ¿Inicio de qué? De levantar un testimonio que nunca has tenido. ¿Inicio de qué? De una libertad que solo podrás disfrutar siendo esclavo de Cristo. Inicio de muchas cosas, ¿no? Pero es un buen inicio. Pero no te quedes ahí nada más. Si le podemos ayudar aquí como iglesia para tu crecimiento, que es lo más importante, pues aquí estamos. Iglesia Efesios 4:23 en Cartago, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado. Todos los domingos, 10 de la mañana, nos reunimos aquí. 87725957 es mi número, el pastor Eber Molina, si en algo le podemos ayudar. Y también para que me llame o se anote y nos pueda acompañar aquí como iglesia un domingo y podamos compartir, ¿no? Que el Señor nos bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.